Jueves, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, confirmó su renuncia y también explicó las acciones que le restan frente al Banco de México. Los próximos 7 meses continuaré plenamente dedicado a la tarea de gobernador del Banco Central y junto con los demás miembros de la Junta de Gobierno de este instituto, seguiremos procurando la estabilidad del valor adquisitivo de la moneda, velando por el sano desarrollo del sistema financiero, así como por el desenvolvimiento estable de los mercados e instituciones financieras, en plena coordinación con la Secretaría de Hacienda. Bien, y ante la separación de Agustín Carstens del cargo de gobernador del Banco de México, surge la duda sobre el rumbo de la economía del país. Y para conocer y ahondar un poquito acerca del tema, nos acompaña Abraham Vergara Contreras, quien es coordinador de la licenciatura en Contaduría y Gestión de Empresas de la Universidad Iberoamericana. Maestro, bienvenido. Gracias, muy buen día. La salida de Carstens surge en un momento complejo para México, sobre todo por lo que se espera para el año entrante, si es que Trump diera y cumpliera renegociar el Tratado de Libre Comercio. La salida de Agustín tiene dos enfoques, uno interno y uno externo. La fortaleza de la economía en la parte interna no es la mejor. La inflación está subiendo poco a poco, el tipo de cambio ha tenido cierta volatilidad, la generación de empleo tampoco ha sido la mejor, y por el otro lado tenemos toda la parte externa. La parte externa que más nos puede afectar son las políticas públicas que puede implementar Donald Trump a partir del 20 de enero. Así es, y es que a partir del anuncio de su salida, que fue el día de ayer aproximadamente a las 10 de la mañana, el dólar subió. Los mercados se pusieron nerviosos y es normal. Agustín tiene una gran experiencia, un gran conocimiento y le da mucha certeza a los inversionistas. Entonces, lo peor que le puede pasar a un mercado es tener incertidumbre, y le genera incertidumbre el quién puede llegar al cargo. Tendría que llegar a alguien del nivel del doctor Carstens para poder controlar a los mercados o que los mercados no se sientan tan nerviosos. Definitivamente, y ahorita el presidente de la República pues tiene ese cargo, ¿no? Por ahí, por nombrar a alguien para que esté a lo que es a la central, para proponer al Senado un candidato, el idóneo para este puesto. Es correcto, hay varios nombres, algunos internos del Banco de México, todos con esta misma tendencia de estudios económicos, más vienen de la misma universidad, son 4 nombres ahí, incluyendo al mismo secretario de Hacienda, que también pudiera suceder a Agustín Carstens, y hay otros 2 que son abogados, como son Roberto del Cueto, pero que también tienen experiencia dentro del Banco de México. Y es que en el caso de Agustín Carstens, que ya tiene amplia trayectoria en la economía mexicana, 6 años al cargo, y se esperaba que él se fuera hasta el 2021. Sí, su cargo vencía hasta 2021 y está un poco así para poder pasar la transición gubernamental de las administraciones. Él venía desde la administración pasada, esta administración, y le tocaban los primeros 3 años de la siguiente administración. Sin embargo, bueno, él ha tomado la decisión de partir hacia el BIS a partir de julio del 2017. Y por otra parte, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, bueno, pues dijo que más que lamentar su partida, es un logro y un honor para México. Sí, es verdad. O sea, Agustín tiene una gran experiencia. O sea, él había estado también en organismos internacionales, participando en puestos importantes, y ahora el puesto al que le ofrecen y el puesto al que se está yendo es un puesto bastante importante para México. Maestro, ¿qué es el Banco de Pagos Internacionales? ¿A dónde migra? La forma más fácil de entenderlo es que es el banco de los bancos centrales. Bancos centrales. ¿Qué es esto? Entonces, el Banco Central, al final de cuentas, aquí en México sería aquel banco que da certeza, da solidez a la banca de todo el país. Entonces, el BIS es el banco que le daría certeza, solidez a los bancos a nivel internacional. Así como tenemos nosotros Banco de México, bueno, Estados Unidos también tiene la Fed, que es su banco central, y así cada uno de los países. Entonces, ¿a qué se dedican?
a generar leyes prudenciales, más que leyes, son algunas reglamentaciones prudenciales que se aplican para lograr transparencia, solidez, certidumbre en todo el sistema financiero a nivel internacional. Ok, se va Carstens, su papel, lo que ha desempeñado definitivamente ha sido positivo para la economía mexicana. Sin embargo, ¿qué es lo que se espera para el próximo año? Ha mantenido las variables macroeconómicas, sin embargo, hoy las variables macroeconómicas están en un rango que siempre ha sido marcada por el Banco de México, pero podemos decir que está en el rango de resistencia, inflación, tipo de cambio y estas variables macro, con una debilidad en el crecimiento. Más, ya hay voces que dicen que a partir del próximo año... ¿Qué viene para México? El crecimiento de México se espera que esté por debajo del 2%, siendo que en los primeros años de esta administración había alcanzado al menos niveles entre el 2 y el 2.5%, y la turbulencia, tanto interna como externa, harían que no alcancemos estos niveles de crecimiento, y eso nos afecta en la generación de empleo, en la informalidad, en el crecimiento de informalidad, puede ser que hasta en la recaudación fiscal, ¿no? Y si a eso le aumentamos el efecto Trump, bueno, pudiera crearse una turbulencia bastante importante en nuestros mercados. Exacto, a eso iba, porque bueno, pues el año que entra va a ser muy relevante para la economía mexicana. ¿Se está preparando realmente el gobierno para esto, para esta transición? ¿Estamos listos para Trump? Yo creo que hay algunos puntos sí se van avanzando, y otros puntos todavía hay cierta incertidumbre o cierta falta de credibilidad hacia lo que puede generar el nuevo presidente de los Estados Unidos. Yo supongo que nuestras autoridades, nuestra administración no es tonta, al contrario, están haciendo lo suficiente, pero sí tienen que ir un poquito más allá para sobre todo poder renegociar en mejores condiciones el Tratado de Libre Comercio y otro tipo de relaciones comerciales que tendríamos no únicamente con Estados Unidos, sino con el resto del mundo. Muy bien. Bueno, maestro, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y entender un poquito más la transición, la que afronta actualmente México y la que se viene para el futuro. Muchísimas gracias.